El hombre fuerte de Pedro Sánchez, su aliado más cercano dentro del PSOE, está hoy en prisión provisional. Se llama Santos Cerdán y según la Guardia Civil, los audios que lo incriminan en una red de corrupción no fueron manipulados. ¿Qué significa esto para el gobierno de España? ¿Estamos ante el mayor escándalo político del PSOE en la última década? Quédate conmigo, porque hoy vamos a desgranar la trama del caso Coldo, las pruebas contra Cerdán, las conexiones familiares y, sobre todo, las consecuencias que este caso puede tener para España y para la política en todo el mundo hispano. Y quiero que me respondas en comentarios. ¿Crees que Santos Cerdán saldrá impune como tantos otros políticos o veremos una condena ejemplar? Escríbelo, porque tu opinión la voy a leer en un próximo video. Contexto rápido. Para entender este escándalo, primero hay que recordar quién es Santos Cerdán. Hasta hace unos meses era el número 3 del PSOE. Un hombre de confianza absoluta de Pedro Sánchez. El caso Coldo nace durante la crisis sanitaria de 2020, cuando el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, adjudicó contratos millonarios para material sanitario. La sospecha que parte de ese dinero acabó en bolsillos privados, mediante comisiones y sobornos. Coldo García, asesor de Ábalos, fue detenido, pero las investigaciones pronto apuntaron más alto y llegaron hasta Santos Cerdán. Según la fiscalía, no hablamos de un simple intermediario, sino de alguien que habría jugado un papel clave en la trama. Para entender cómo se consolidó el círculo de poder de Pedro Sánchez, tenemos que remontarnos a 2017, durante las primarias del PSOE. En esa época, Sánchez recorrió España con un objetivo claro: recuperar el control del partido y volver a la Secretaría General de Ferraz. Y no lo hizo solo. Lo acompañaban Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sus aliados más cercanos, en un Peugeot 407 que se volvió un símbolo casi mítico de aquella campaña. La prensa los apodó la banda del Peugeot porque viajaban juntos por toda España, organizando reuniones, contactos con militantes y movilizando al partido desde la carretera. Según algunos relatos, era un equipo muy unido. Mientras Sánchez se encargaba del discurso político y la estrategia, Cerdán coordinaba la logística y la movilización interna del PSOE, y Ábalos se encargaba de las negociaciones con territorios y federaciones regionales. Pero esta cercanía también generó críticas y suspicacias. Muchos opositores dentro del PSOE aseguraban que el Peugeot no solo transportaba al candidato, sino también una concentración de poder que más tarde se transformaría en una red influyente dentro del partido, la misma que hoy está siendo investigada en el caso Coldo. Lo curioso es que lo que comenzó como una campaña en un Peugeot se convirtió con los años en una especie de símbolo del círculo íntimo de poder de Sánchez. Y muchos de los nombres de aquella gira ahora aparecen en investigaciones judiciales por corrupción. Esto demuestra algo fundamental. El control del partido no solo se gana en las urnas, sino también en la logística, la coordinación y la confianza entre los aliados más cercanos. Novedades recientes.
Y aquí vienen las novedades más impactantes del caso. Primero, la Guardia Civil ha certificado que los audios donde Coldo García menciona directamente a Cerdán y Ábalos son auténticos, no han sido manipulados. Es decir, esas conversaciones son una prueba sólida dentro de la investigación. Segundo, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto con firmeza a que Santos Cerdán quede en libertad provisional. Argumenta que existe un riesgo real de destrucción de pruebas, de manipulación de testigos y de que la red aún esté activa. Tercero, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido mantenerlo en prisión provisional. Y atención a este detalle. La defensa pidió una serie de pruebas, nuevos peritajes e incluso que se informara al Congreso de los Diputados sobre las investigaciones. El juez rechazó todas esas solicitudes. Pregunta para ti, ¿por qué tanto miedo a que Cerdán salga en libertad? ¿Qué secretos puede borrar? ¿Qué pruebas podría desaparecer? ¿O qué nombres importantes podrían caer con él? La red de poder. Este caso no es solo un político detenido, es una red. Una de las piezas clave es la empresa Servinavar. Según documentos incautados, Santos Cerdán habría tenido hasta un 45% de participación en esa sociedad. Esa empresa se benefició de contratos públicos investigados en el caso. La defensa lo niega, pero los papeles están ahí. Y aquí entra otro detalle que muchos medios han pasado por alto. Su hermana, Belén Cerdán, concejal del PSOE en Navarra, cobró 22.000 euros de Servinavar en el año 2020. ¿Casualidad? ¿O estamos hablando de un entramado familiar que se benefició directamente de la corrupción? Y no olvidemos a Ábalos, exministro de Transportes, que también está en el centro de esta tormenta. Este tipo de redes nos recuerdan a otros casos de corrupción en España. Filesa en los 90, Gürtel con el PP, los ERE en Andalucía, y en todos estos casos siempre la misma pregunta: ¿de verdad cambia algo después del escándalo? Te lanzo la pregunta a ti. ¿Recuerdas otro caso de corrupción que haya terminado en condenas firmes? Escríbelo en los comentarios, porque la memoria colectiva también es parte de esta discusión. Consecuencias políticas. Ahora bien, ¿qué significa esto políticamente? Santos Cerdán no es un militante cualquiera, es el hombre que negoció con partidos clave para sostener al gobierno de Sánchez. Si su credibilidad cae, arrastra al PSOE. Puede provocar esto una moción de censura, elecciones anticipadas. En este momento no hay señales claras, pero la presión mediática y judicial es cada vez mayor. Y fuera de España, ¿qué se persigue? En la Unión Europea, en América Latina y en Estados Unidos, este caso refuerza la imagen de que España sigue atrapada en los mismos problemas de corrupción que otros países hispanos. Aquí quiero que reflexionemos juntos. ¿Te das cuenta de que estos patrones se repiten una y otra vez? En México, en Argentina, en Perú, en muchos países latinos, pero con otros nombres. Políticos que usan el poder para beneficio personal. ¿Por qué? Parece un mal endémico. ¿Qué falla en nuestros sistemas democráticos? Un momento. Si te está gustando este contenido y sigues en la política actual y las noticias de actualidad, recuerda suscribirte y activar la campanita. Publicamos contenido todos los días. Continuemos.
el futuro del caso. El juez ha sido claro. Santos Cerdán permanecerá en prisión provisional, probablemente hasta el 30 de diciembre de 2025, salvo que aparezcan nuevas pruebas que justifiquen alargarla. ¿Qué escenarios tenemos? 1. Que Cerdán salga en libertad y el caso pierda fuerza. 2. Que se abra juicio oral con los audios como prueba estrella. 3. Que se destapen más nombres de la red, incluyendo a otros políticos o empresarios vinculados. Y aquí está la clave para ti, espectador. ¿Será Cerdán un chivo expiatorio para salvar a figuras más grandes? ¿O de verdad la justicia española está lista para ir hasta el final? Caiga quien caiga. Según una encuesta realizada por 40DB para El País y Cadena Ser en junio de 2025, los resultados fueron los siguientes. Encuesta: reacción de los españoles ante el informe Cerdán. Pregunta: ¿qué opinas de la respuesta del presidente Pedro Sánchez al informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán en una trama de corrupción? Resultados: 51,2% otorga a Sánchez una nota de 4 o menos sobre 10. 41,2% cree que deberían convocarse elecciones generales anticipadas. 21% apoya que Sánchez continúe la legislatura. 80% de los encuestados siente desconfianza hacia la política. Esta encuesta refleja la indignación y decepción de la ciudadanía ante la falta de medidas contundentes frente a los casos de corrupción que afectan al PSOE. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto. Mientras todo esto ocurre, Pedro Sánchez sigue en la Moncloa. No ha dimitido, no ha planteado elecciones anticipadas, ni siquiera ha asumido responsabilidades políticas por lo que ocurre en su entorno más cercano. Y fíjate bien, no es solo Santos Cerdán, hablamos de un círculo de poder que ya está manchado por la sospecha. Su esposa, Begoña Gómez, enfrentará juicio por presunto uso indebido de fondos públicos. Su hermano, David Sánchez, también ha sido señalado en distintas investigaciones. Ahora, uno de sus hombres fuertes, Cerdán, está en prisión provisional. ¿Qué clase de mensaje recibe la ciudadanía cuando el presidente no asume la gravedad de que prácticamente todo su entorno inmediato está bajo investigación? Aquí está el verdadero problema. No se trata solo de un caso aislado, se trata de un patrón de poder, donde cada pieza que se mueve termina salpicada de corrupción. Y lo más grave, la pregunta que se hacen muchos es: ¿hasta qué punto sabía Pedro Sánchez lo que pasaba a su alrededor? La otra pregunta que surge es inevitable. Si el presidente Sánchez mantiene en su cargo a todos estos funcionarios y no asume responsabilidad política, ¿qué mensaje está enviando a la ciudadanía? Estamos ante un entorno político donde prácticamente todo el círculo cercano del presidente está rodeado de sospechas y posibles actos de corrupción. ¿Esta pirámide no va hacia arriba? Este patrón es clave para entender no solo el caso Coldo y Cerdán, sino también la forma en que el poder se concentra y protege a sí mismo dentro del gobierno. Para seguir viendo este contenido, recuerda darle like, compartir y comentar todo nuestro contenido. En resumen, Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, está en prisión.
Los audios que lo incriminan son auténticos. Su familia aparece en los papeles y ahora el caso Coldo crece cada vez más y puede convertirse ya en el mayor escándalo político de los últimos años en España. Pero más allá del titular, este caso es una radiografía del poder, de cómo se adjudican contratos, de cómo se construyen redes familiares y empresariales alrededor de un partido político y de cómo las instituciones judiciales luchan o no por llegar hasta el fondo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Estamos ante un punto de quiebre o este caso terminará como tantos otros, con pactos, absoluciones y olvido? Déjame tu opinión en los comentarios, aquí abajo. Y si quieres que sigamos destapando cómo funciona el poder en España, en Estados Unidos y en América Latina, suscríbete y activa la campanita, porque aquí vamos a analizar lo que otros medios solo mencionan de pasado. Nos vemos en el próximo video.